La Constitución Política Colombiana, en su artículo 103, dice: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Quiero invitarlos hoy a este maravilloso programa. Dentro de los objetivos que tenemos en el Comité Defensor del Televidente es el fortalecimiento a las audiencias críticas. Para hoy entonces tenemos unos invitados que nos van a hablar del concepto de democracia, muy pertinente en estos días que estamos en elecciones. Sean todos bienvenidos. Voy a votar efectivamente porque si uno no puede como comunicar a través de esas personas que nos representan lo que uno piensa, pues me parece complejo después quejarse, así que me parece importante votar. Al votar ejerce uno también un derecho a reclamar. Cuando el funcionario no está cumpliendo con sus deberes, el mismo pueblo hace que responda. Voy a votar por una propuesta porque son importantes las ideas, los argumentos. Creo que eso es lo que debe dirigir pues una nación. Democracia lo dice la palabra, democracia es un pueblo para un pueblo, no un pueblo contra un pueblo. Sí, esa es la verdadera democracia. El pueblo, los dirigentes políticos están nombrados para servirle al pueblo, no para atacarlo ni para estar contra ellos en todo el sentido de la palabra. Hay otros sistemas de gobierno como las monarquías, el socialismo, hay dictaduras, pero estos no son convenientes, esto no hay democracia, privan a la gente de la libertad y la privan de muchos derechos. El concepto de democracia tiene su origen en dos raíces griegas: demos, pueblo, y kratos, poder. La democracia desde su creación ha ido evolucionando y con el tiempo se ha vuelto más incluyente y participativa. La democracia es una forma de gobierno, ¿sí? Existen distintas formas de gobierno. La democracia es en la actualidad es, digamos, la más popular, la más frecuente forma de gobierno que existe y que se caracteriza porque en la democracia las decisiones se toman por mayoría. La verdadera democracia no se limita a la toma de decisiones por la mayoría, sino que incluye también a la minoría, el respeto por la minoría, el respeto por el derecho que tiene la minoría de existir y de disentir. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es una forma de pacto social y político. Se llama así porque integra, establece y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. En la Constitución derogada de 1886 se consagró el concepto de democracia de representación. Y ese concepto viene desde la Revolución Francesa, que quiere decir, tú como pueblo no tienes ni autonomía, ni independencia, ni soberanía, ni capacidad de discernimiento. Esos atributos los tengo yo te represento. Esa democracia de representación, obvio que colapsó. Entonces va surgiendo un nuevo modelo democrático, la democracia de participación. Y consistía en que se hace un análisis de parte del aparato administrativo en el poder y plantean que no tienen mucha credibilidad, que hay que permitir que el pueblo participe, pero no que decida. Participe, pero no decide. Entonces esa democracia de participación también colapsa. Y con la experiencia de las dos guerras mundiales, que dieron muchas enseñanzas de todo tipo, económico, religioso, biológico, antropológico, lingüístico, cultural, de todo tipo, también
después del armisticio de 1945 entre las diferentes fuerzas bélicas, en el 48, en la Asamblea de la Carta de los Derechos, en la Asamblea que expide la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aparece ya la participación democrática. Observe usted, ni es democracia de representación, ni es democracia de participación, sino participación democrática. Esa fue la democracia que consagró la Carta del 91. La Constitución del 91 consagra, teóricamente, pues desde el artículo 2 habla que el Estado tiene que garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. El artículo 40 establece el derecho de participación de los ciudadanos en la conformación del poder público y de las decisiones que los afectan en materia económica, cultural, etc. Pero existen unos mecanismos de participación que están consagrados en la Constitución: el voto, el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, las iniciativas populares en las que el ciudadano puede presentar una iniciativa legislativa. O sea que hay distintas formas de participación de parte de los ciudadanos. La Carta Política del 91 le obliga a ese postulante, si yo me postulo, yo no me puedo postular porque me llamo Toño Cortés o Margarita Pérez. Yo me postulo es porque frente al análisis que he hecho de la situación económica, social, política, jurídica y de orden público de la sociedad determinada, frente a los problemas que hay, que es normal que los haya. En toda evolución del individuo, donde haya vida, hay problemas. Entonces, no es un problema que haya problemas. Precisamente para eso está la política, para que se proponga mi solución frente a este problema de una niñez desamparada, de una hambruna amenazante, de un desempleo. Yo propongo lo siguiente frente al sistema carcelario, propongo frente al plan de desarrollo que se debe de respetar la Constitución cuando dice que la inversión pública social tiene prioridad sobre cualquier rubro del gasto público. Ese es mi programa. Eso es lo que debe pedir el ciudadano. Saberte ver, saberte ver. El Comité Defensor del Televidente quiere motivar para que las audiencias sean más críticas. Por eso, hoy hablaremos sobre democracia y las diferentes maneras de participación que nos ofrece, resaltando el voto como la máxima expresión de libertad y compromiso ciudadano. El partido político es una agrupación, evidentemente, de ciudadanos que pretende llevar adelante una serie de gestiones. El partido político es una especie de intermediario entre la sociedad civil y el Estado. Su función es gestionar respuestas del Estado a las distintas problemáticas que se presentan en la sociedad. Entonces, cuando se presenta alguna necesidad, alguna circunstancia de carencia en la sociedad, el partido político se encarga de gestionar ante el Estado la posibilidad de que esas carencias y que esas necesidades puedan ser resueltas. Ese es el ideal, ¿cierto? Partido político, infortunadamente en Colombia los partidos políticos se han convertido más en agencias de empleo, ¿sí? Porque el mecanismo que se ha utilizado en Colombia es aquella vieja máxima: yo te nombro para que tú me elijas, yo te elijo para que tú me nombres. Entonces los partidos políticos se han dedicado básicamente a eso, pero no debería ser así. El partido político tiene la función indudablemente de gestionar. Entonces el programa es ese tipo de propuestas, una especie de catálogo de propuestas que el partido político le presenta a la sociedad para tratar de gestionar la resolución de sus necesidades ante el Estado. ¿Cuál es la importancia del voto programático? Que los ciudadanos no pierdan el vínculo al depositar el voto
al colocar en la urna la decisión por la persona en la que él cree, no pierde el vínculo. Es decir, él sigue siendo soberano sobre esa persona. Esa persona apenas pasa a ser un mandadero de esa soberanía, un representante de los intereses de la comunidad, no de la democracia de representación, de que yo inmediatamente votaste por mí, pues yo pude haberte dicho promesas como se hizo, como se hace en la democracia de representación, que infortunadamente todavía es el paradigma que orienta a 30 años las elecciones. La promesa que la comunidad sabe que va a ser incumplida y que él sabe que no puede cumplirla. Entonces el voto programático es el norte, es la aplicación de la Constitución que el ciudadano va a hacer por intermedio de la ONG, por intermedio de la acción comunal, por intermedio de la Junta Administradora Local, por intermedio de las juntas barriales, por intermedio de cabildos abiertos barriales que pueden hacerse. La comunidad puede reunirse en el barrio Guayabal, en un cabildo abierto, para analizar el voto programático y pronunciarse frente a esa desobediencia y definir ahí si inicia o no una revocatoria o le da un respaldo al respectivo funcionario elegido. El proceso electoral comienza con la escogencia de los candidatos y su programa. Dentro de cada partido político se presentan varias propuestas y se escoge un candidato para desarrollar el programa o proyecto político en representación de la ciudadanía. Ahora estamos a puertas solamente de la elección de las candidaturas presidenciales. Todavía estamos en la fase previa de escogencia del candidato, porque las consultas populares pretenden eso, ¿cierto? Escoger un candidato. Entonces, vamos allí, en esa elección. Los candidatos han ido agitando sus distintas propuestas, sus distintas posiciones, y viene entonces luego, después de la propuesta, de la escogencia del candidato, viene entonces ya el proceso de las votaciones, ¿cierto? Se cita al ciudadano a las urnas para que el ciudadano exprese en las urnas su posición. Los mecanismos de participación están en el artículo 103 de la Carta, que plantean lo siguiente. Son el voto, plebiscito, es decir, responder a una consulta que se le haga ya sea alcalde, gobernador o presidente sobre un tema específico. Eso se llama plebiscito. Yo espero del ciudadano un sí o un no, pero es el funcionario el que lo presenta. Plebiscito. El referendo es un programa político que presenta el Congreso y el Congreso hace política por intermedio de leyes. Entonces ya el referendo es una ley que se le presenta al pueblo para que él participe en el análisis del contenido del referendo. La consulta popular. ¿Qué problema específico hay en el barrio Manrique y el alcalde quiere hacer consulta popular? ¿Al barrio Manrique o a todo Medellín? El cabildo abierto, la iniciativa legislativa, una forma de participación democrática muy importante y que no se ha hecho una educación sobre ella, con contadas excepciones. Aquí la alcaldía y la gobernación, cuando se expidió la ley 1757 del 2015, que es una ley para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo económico, social, político y cultural de la comunidad. Entonces ahí aparece la iniciativa legislativa. Mire, algo muy importante de esta Constitución en la participación democrática es que el barrio más humilde puede reunirse y la ley, la Constitución le da la iniciativa para que presente su plan de desarrollo. Porque el artículo 369 dice, los planes de desarrollo en cada entidad territorial serán de iniciativa de la comunidad. Para los cuerpos colegiados pues existen unas
mecanismos, ¿sí? Digamos, el Congreso tiene un número determinado de miembros que están determinados por la Constitución, en el caso del Senado, 102 senadores, y por la ley, de acuerdo con el número de habitantes por cada región, ¿cierto? Para la Cámara de Representantes. Entonces, esa elección se hace un solo día y no hay problema. La elección para presidente de la República, otro mecanismo que introdujo la Constitución de 1991, a diferencia de la 1986, es que se escoge el presidente si, en primera vuelta, si obtiene la mitad más uno de los votos, pero si el presidente no obtiene la mitad más uno de los votos, es necesario realizar una nueva ronda, un nuevo certamen electoral en el cual participan los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en la primera vuelta, ¿sí? Ahí ya se escoge ya el que gane, aun cuando gane por un voto. El ciudadano, una vez deposite el voto, tiene todos los derechos constitucionales, que son la vigilancia de esa función pública, y de acuerdo a esa vigilancia define si hay o no revocatoria. Segundo, el cumplimiento de los derechos fundamentales. A partir de la Ley 16 de 1972, que es el Pacto de San José de Costa Rica, consagró en su artículo 21 el recurso de amparo, y esta Constitución lo llamó acción de tutela. En México se llama el recurso de amparo. Usted a la acción de tutela puede decir el recurso de amparo. Entonces el recurso de amparo, después de elecciones, es una facultad constitucional que tiene todo ciudadano, hasta el niño. La Corte hizo una aclaración en el sentido de que si un niño entra balbuceando a un despacho judicial y el juez interpreta que el niño va a interponer una tutela, tiene que sentar al niño a recibir la tutela. La acción popular es otra consecuencia de la participación democrática, aunque después del voto. La acción de cumplimiento, exigir a una autoridad el cumplimiento de determinada obligación, y puede ser el programa que presentó. Y la otra es la acción judicial. El ciudadano puede acudir a un juez y decirle: señor juez, sírvase ordenarle al inspector de policía, al ministro, al alcalde, al secretario de Hacienda, que ordene la partida para este colegio. Esa es otra acción que tiene. Saberte ver. Saberte ver. Si bien todos los ciudadanos que son elegidos a los cargos de representación, sea de la rama ejecutiva compuesta por el presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, o por la rama legislativa, Congreso de la República, si bien todos ellos son elegidos directamente por el pueblo, solamente el alcalde y el gobernador pueden ser revocados. O sea, la Constitución en ese punto está, digamos, aun cuando está abierta la posibilidad desde el punto de vista constitucional, pero la ley que desarrolló, la ley 131 que desarrolló el tema de la revocatoria, y la ley 1757, no han establecido la posibilidad de revocar ni la elección del presidente ni del vicepresidente, solo alcaldes y gobernadores. Entonces, el mecanismo que se puede utilizar para controlar, pues existen unos mecanismos, en la ley 1757, en la Constitución están previstos mecanismos de control como las veedurías ciudadanas, como la exigencia de rendición de cuentas, una cantidad de mecanismos, pero finalmente el mecanismo, el instrumento por excelencia es la revocatoria del mandato, que se da cuando el elegido no cumple y se demuestra que no cumple, ¿sí? No, porque no es simplemente que un grupo de ciudadanos diga: es que este no cumplió y vamos a revocarlo. Pues ellos pueden adelantar todos los pasos para revocarlo y hacer toda la campaña electoral, pero eso no demostró realmente que no lo hubiera cumplido. No, cuando se demuestra que no cumplió. Este año 2022 se llevarán a cabo elecciones para designar cargos importantes en nuestro sistema democrático. Se elegirán senadores, representantes a la Cámara y el presidente de la República.
el proceso electoral en este momento hay que tomarlo con mucha responsabilidad desde el punto de vista pedagógico. Está prohibida toda forma de propaganda bélica. Está prohibido el fomento del odio y de la discriminación racial. Está prohibido la injuria y la calumnia. Y mire usted las consecuencias de una sociedad no disciplinada en su carta política, en su carta magna, en su norma superior, en su ley de leyes. No estamos en este momento en una campaña política, estamos en una campaña proselitista electoral. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos que me escuchan y que me ven a que participen en las próximas elecciones, tanto en las consultas populares como en la elección presidencial del mes de mayo. Que lo hagan consultando el interés general en primer lugar, que lo hagan mirando, estudiando, profundizando en las propuestas de cada uno de los candidatos, que se empapen, que se instruyan, que lean, que miren, que escuchen a los candidatos y miren qué proponen, no que se vayan por un voto comprado, por un voto amarrado, por lo que dijo fulano, por lo que dijo mengano, sino por lo que cada uno de ustedes estudia, conoce y desarrolla en ese estudio de las propuestas, de las iniciativas que cada uno de estos candidatos está haciendo. Oigamos a los candidatos, veámoslos, participemos en los debates cuando hay posibilidad de que se presenten preguntas. Tratemos de ahondar y hacer una reflexión de la participación, especialmente de la juventud. Los jóvenes en este momento tienen en sus manos la posibilidad de la renovación del país. Este país necesita una renovación y eso está en las manos de los jóvenes, que son la gran mayoría. En la Carta Política quedó consagrada el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de cultos, la libertad de conciencia, pero también se consagró el carácter prístino, puro, que debe tener el voto. Eso quiere decir que el móvil del voto debe ser la política, no la burocracia electoral, ni mucho menos la prebenda económica. Invitarlos a todos entonces a participar de esta jornada democrática. Desde el Comité de Defensor del Televidente les extendemos a todos un gran abrazo y les decimos a todos que nos pueden escribir al correo defensor@teleantioquia.com.co y no olviden también ver nuestro próximo programa, que vamos a ir desarrollando este tema tan importante como es el tema de la democracia. Un abrazo para todos.